Vamos entonces a empezar la sesión de hoy y la vamos a grabar como siempre para meterla al canal de YouTube y que quien no pueda asistir en este momento la pueda ver en una oportunidad posterior. Nada más ahorita una compañera me escribió que justo esta clase se le cruzaba el día de hoy con la clase del niño de ella y que no tenía quien le ayudara o cómo así, entonces que le tocaba esperar a que se subiera la clase a YouTube para desatrasarse. Entonces, esa es la idea de grabar todas las clases y subirlas al canal para que precisamente quien no pueda asistir pueda desatrasarse de esa manera. Listo. Estábamos viendo en las clases anteriores, hablamos sobre la prueba documental. Y mencionamos que la prueba documental, que está regulada en el artículo 243 y siguientes del Código General del Proceso, que es una de las pruebas que tiene mayor credibilidad y la que más se utiliza por parte de los abogados, la que más gusta, no se limita únicamente a los documentos o a los manuscritos, ¿sí? Impresos o realizados a puño y letra de alguna de las partes, sino que vimos de la definición del artículo 243, que documentos son muchas otras cosas. Y al final nos daba la definición de manera general y nos dice que documento es cualquier bien mueble que tenga carácter representativo. Esa es la definición general. Y dentro del código se nos hacía una lista de que si los impresos, que si los escritos, planos, dibujos, grabaciones, fotografías, etcétera. ¿Listo? Entonces, el día de hoy vamos a continuar con el tema de la prueba documental. La clase anterior habíamos hablado de documento original, documento auténtico y mencionamos documento público y documento privado. Vamos a mirar hoy lo que está descrito en el Código General del Proceso en la forma en la que se aportan los documentos, ¿sí? Artículo 245, aportación de los documentos. Es decir, si yo tengo la prueba en mi poder, si yo tengo el documento, sí, que pretendo hacer valer en mi poder, cómo se presenta o cómo se debe presentar ese documento para que sea tenido en cuenta dentro del proceso. El artículo 245 nos dice, los documentos se aportarán al proceso en original o en copia. Entonces ahí se derrumba el primer mito que existe en el derecho y es que solamente el documento original es válido. Las copias también son válidas y se pueden aportar copia u original. Se prefiere obviamente el original, pero la copia también es válida. Incluso si seguimos analizando este mismo artículo, dice las partes deberán aportar el original del documento cuando estuviera en su poder, salvo causa justificada cuando se allegue copia al aportante. Perdón, salvo causa justificada. Cuando se allegue copia, el aportante deberá indicar en dónde se encuentra el original si tuviera conocimiento de ello, que es lo que ocurre con las escrituras públicas, porque mencionamos que la escritura pública original es la que reposa en el archivo de la notaría. Lo que se le entrega a las partes en el papel color salmón es una copia de esa original que fue la que las partes firmaron, que está en unas hojas color crema con renglones azules. Esas son los documentos originales. Entonces, cuando usted va a presentar una escritura pública dentro de un proceso, aporta la copia a la que usted tiene o va a la notaría y solicita copia de la escritura tal y menciona, obviamente, que el original reposa, o sea, que esa se presenta en la escritura pública número tal, de la notaría tal, de tal día, del círculo notarial de tal municipio. ¿Sí? Entonces ahí se hace la expresión de dónde consta ese documento original, ¿ya? Y la copia es válida. Es tan válida la copia que el Código General del Proceso nos menciona aquí en el artículo 246, dice, valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio que del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia.
Esto es lo que ocurre con los procesos ejecutivos para demostrar o para solicitar el cobro de una obligación que conste en un título ejecutivo, en cuyo caso se requiere que se presente ese documento original, sí, en la letra, el pagaré, el título valor, o si la ley exige en un determinado momento que se presente una copia específica con las escrituras públicas cuando se resuelven algunos procesos, cuando los notarios actúan como equivalentes jurisdiccionales. O también ocurre el mismo fenómeno con las actas de conciliación y con los laudos arbitrales. Cuando se celebran esta clase de métodos alternativos de solución de conflictos, se realiza el acta y el acta original queda en el centro de conciliación. La escritura original queda en la notaría y el laudo arbitral queda en el tribunal de arbitraje. Pero a las personas que ingresaron o que participaron en ese método alternativo, se les entrega una copia que tiene una anotación que dice, es primera copia fiel, tomada del original que reposa en y presta mérito ejecutivo. Entonces, si yo resuelvo un problema mediante una conciliación, o en una notaría mediante una escritura pública, o en un tribunal de arbitraje, digamos, se fijó una cuota alimentaria, ¿sí? Se dijo que el señor le va a pagar a la señora tanto dinero. Si el pago no se realiza en la forma en la que fue pactada, entonces se puede iniciar un proceso ejecutivo. Ese proceso ejecutivo se va a iniciar con la copia que se le dio a la persona en la cual se dice que esa es la primera copia que presta mérito ejecutivo. Cualquier otra copia ya no tendrá ese efecto. Entonces yo ya no puedo presentar otra copia diferente a la primera para que preste ese mérito ejecutivo. En ese caso, ¿qué me tocaría hacer? Solicitarle al juzgado que requiera a la notaría, al centro de conciliación o al tribunal de arbitraje para que aporten el original o copia fiel del original, ¿ya? Pero ese es un ejemplo de una copia específica que determina la ley según lo que nos dice el artículo 246 en este inciso primero, cuando dice las copias tendrán el mismo valor probatorio que el original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia. ¿Sí? Esta determinada copia que dice acá al final es lo que yo les digo, la primera copia de la demanda o la primera copia del Laudo arbitral. laudo arbitral o cláusula compromisoria. Gracias. Profe, yo tengo una preguntita, qué pena. Cuando dice que salvo como por disposición legal solo se necesita la primera copia, pues ahí me pierdo. O sea, el juez es el que solicita esas, digamos, yo voy a probar algo con una copia, ¿es cierto? Pero solo me permiten esa copia, digamos, si se me pierde, ¿qué pasa? Lo que pasa es que para algunos casos específicos, como por ejemplo para cobrar obligaciones mediante proceso ejecutivo, usted requiere una copia específica, esa primera copia que le dieron, ¿ya? Si a usted se le pierde esa copia, entonces debe solicitar otra copia que tenga las mismas características. Pero muchas veces esa copia nueva que preste mérito ejecutivo solamente puede ser solicitada por el juzgado. O sea, que el juzgado directamente vaya a la notaría o le envíe un oficio, pues, en el cual solicite que se presente la escritura original o que se le saque una copia fiel que preste mérito ejecutivo, ¿ya? Entonces, si a la persona se le pierde esa, deberá solicitar esa copia específica, ¿ya? Pero generalmente cualquier copia tiene valor, ¿sí? Lo que pasa es que para ese punto específico nos genera problemas. Pero mira que dice que todas las copias tienen valor, ¿sí? Las copias tienen el mismo valor probatorio que las del original. A menos que la ley me exija un documento específico, que la ley me diga es este y punto, ¿sí? Pero de resto la copia tiene valor probatorio, ¿ya?
Ah, listo, profe, gracias. Es como la cédula. Mire que a usted cuando va a votar le exigen la cédula original, ¿sí? Y la copia de la cédula tiene valor probatorio, pero para ese acto específico usted tiene que llevar la cédula original. Si usted no lleva la cédula original, no lo dejan votar. Es en ese mismo sentido. Listo. Dice también el código, sin perjuicio de la presunción de autenticidad, recuerden que los documentos se presumen auténticos. La parte contra quien se aduzca copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original o a falta de este con una copia expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la audiencia correspondiente. Entonces aquí tenemos un mecanismo, un primer mecanismo que tiene uno para controvertir una prueba documental. Y ese mecanismo se da cuando se presentan pruebas en copias, ¿ya? Sabemos que la copia tiene valor probatorio, ¿ya? ¿Qué puedo hacer yo si soy el sujeto que va a controvertir esa prueba, la persona contra quien se está presentando esa prueba? Yo en ese caso puedo solicitar el cotejo del documento. Entonces solicito que se coteje la copia con el original. ¿Cómo se haría eso? Si es una escritura pública, entonces yo le solicito a la notaría que coja las dos y las compare para que identifique si son exactamente iguales o si la copia tiene alguna modificación que le reste valor probatorio, ¿ya? Pero, ¿qué ocurre si no se puede hacer ese cotejo con el original por cualquier circunstancia? Entonces se puede solicitar el cotejo con una copia anterior que exista, ¿sí? Porque se supone que si los dos documentos son copia del original, tienen que ser idénticos. Entonces, al solicitar ese cotejo con una copia anterior, también se podría verificar, digamos, la veracidad de esa prueba documental. Entonces, ahí tenemos ese primer mecanismo que nos trae el código, que es el cotejo de la copia, ¿ya? Para comparar copia y original y identificar si existen variaciones o si existen modificaciones que le resten veracidad o que nos hagan, por el contrario, ratificar que la copia efectivamente se hizo directamente del original y que no tiene ninguna alteración y que por lo tanto tiene el mismo valor probatorio y es exactamente el mismo documento, ¿ya? Valoración de los mensajes de datos. Los mensajes de datos serán valorados como mensajes de datos los documentos que hayan sido aportados en el mismo formato en que fueron generados, enviados o recibidos, o en algún otro formato que lo reproduzca con exactitud. Entonces, yo les dije que mensajes de datos es prácticamente cualquier cosa que esté en un computador. Porque el lenguaje binario implica que el computador transforma todo lo que nosotros vemos en datos, 010101, el lenguaje binario. Y dependiendo de ese dato, pues tenemos que hay una imagen, una foto, un video, un sonido, etcétera. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de mensajes de datos, nos referimos a cualquier contenido multimedia, ¿ya? De software. Lo ideal es que ese contenido que usted vaya a presentar, llámelo video, llámelo foto, llámelo grabación de audio, llámelo documento digital. Ese documento debe presentarse en la medida de lo posible en la misma forma en la cual fue enviado o recibido. Es decir, si a usted le enviaron un video, pues la idea es que se pueda presentar eso en algún medio en el cual se reproduzca como video. Y no, por ejemplo, ir tomando fotos de la pantalla e ir poniendo en diferentes hojas las diferentes capturas de pantalla, ¿sí? Del video, como lo que hacen en los scripts de las películas, ¿ya? Que tienen las fotos digamos, las diferentes escenas. La idea es que si usted tiene un video, pues se aporte en el mismo formato en el cual fue enviado.
o si no, en un formato que se pueda reproducir y en el cual no se pierda contenido. Por eso es que nos dice acá el código que serán valorados con mensajes de datos los documentos que hayan sido aportados en el mismo formato en que fueron generados, enviados o recibidos, o en algún otro formato que lo reproduzca con exactitud, ¿ya? Porque, por ejemplo, si algo fue grabado en un formato, qué sé yo, en una grabación de magnética como un CD o un long play, donde hay sonidos grabados con una técnica especial, usted podría transformar esa grabación a algo digital, ¿sí? Como lo que pasó con el cine. Antes el cine se hacía por medio de rollos de películas, ¿ya? Que las películas eran unos cuadritos como de un acetato, ¿ya? Que al ponerle luz por detrás se traspasaba a la pantalla la imagen. Y ese cuadro va girando a 32 cuadros por segundo o más, que es la velocidad a la cual el ojo humano no alcanza a diferenciar en que eran fotos, sino que usted lo ve como movimiento fluido, ¿sí? 32 cuadros por segundo. Profe, una pregunta. Pero esos cosas eran gigantes. Entonces, ¿qué se hizo? Ya voy. Esas películas, esos rollos, lo que se hicieron fue que se transformaron y se digitalizaron. Entonces, cuando Cine Colombia hoy en día tiene una película, lo que tiene es un disco duro con la película digitalizada, ya no el rollo de la película. Ese no es el formato original en el que estaba, ¿sí? Pero se puede reproducir con exactitud porque no se pierde ninguna información de un lado al otro, ¿sí? O si se pierde muy poco, ¿ya? Los puristas de la música, por ejemplo, les gusta mucho escuchar en long play porque dicen que es más puro, que cuando se pasa a MP3 o se digitaliza se pierde calidad de audio, ¿ya? Pero aun cuando se pierda un poco de calidad, es totalmente entendible y apreciable cuál era el mensaje o cuál es el asunto, ¿sí? Entonces, ese es el punto. Dígame, Juan Pablo. Profe, en la parte práctica, ¿qué regula o qué, por ejemplo, yo voy a anexar un chat de WhatsApp? ¿Cómo lo debo anexar? ¿Con un CD, una memoria USB? ¿Cómo sería esa parte práctica? Por ejemplo, Como el chat de WhatsApp prácticamente es una imagen, usted podría tomarle el pantallazo e imprimir la conversación. Ahí no hay problema. La cuestión es que si el chat de WhatsApp tiene audio, porque hoy en día yo no sé por qué putas la gente se manda mensajes de audio en vez de llamarse, ¿sí? Entonces yo le digo, Juan Pablo, ¿podrías mandar el mensaje de audio? Me dice, sí, profe, pero no entiendo cómo. Vea, les dan el botón, pero para eso escríbelo, llámelo, pues sí o no. Son dos mensajes diferentes, pero la gente es feliz haciendo eso. No lo critico por eso, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el asunto? Si ese chat de WhatsApp tiene audios, ya usted no lo puede presentar en un papel escrito, porque en el papel no se puede reproducir ese audio. Entonces ahí lo tendríamos que pasar a un CD o a una memoria USB o a cualquier medio digital que permita reproducir el mensaje con exactitud tal como fue recibido o enviado o generado como dice el código. Entonces, ese es el punto. Pero si es solo texto, sí, no hay problema porque la impresión reproduce el mensaje tal cual, ¿sí? No necesitas que sea digitalizado para que el mensaje tenga algún valor específico. Es muy común, por ejemplo, en los procesos de propiedad intelectual que se demanden a una persona o a otra por haber violado propiedad intelectual. Por ejemplo, Shakira ha tenido un montón de demandas por propiedad intelectual, porque hay personas que han dicho de que ella se ha apropiado o que ha plagiado canciones y cosas así. Que dentro de la música, dentro de la industria de la música existen muchos tipos digamos, de reproducciones. Entonces, ¿cómo se hace? Yo tendría que presentar la canción de Shakira que yo estoy demandando
¿Cómo la presento? En un CD, en una USB, en una memoria, en lo que sea que lo pueda reproducir. Y tengo que presentar el material que yo digo que del cual ella se apropió, ¿ya? ¿Cómo lo aporto? En una forma que se pueda reproducir, ¿ya? Pero la cuestión es que en la música no todo el que utiliza material de otro está rompiendo ese derecho, ¿sí? Porque una cosa es, si yo le pido a usted permiso para utilizar el material, entonces usted me acusa de plagio. Yo digo, momentico, mire que nosotros firmamos este contrato donde dice que yo puedo utilizar esa melodía o esa parte de la canción o esa canción inclusive y hacer una reinterpretación, pero que en contraprestación pues yo le voy a dar unas regalías dependiendo de lo que eso venda, ¿ya? Entonces, en ese caso, usted aporta la prueba de manera digital o como quiera, y yo aporto la prueba documental donde se dice eso. Y es más, Shakira casi todos esos procesos ha salido victoriosa y nunca ha tenido que pagar ese tipo de cosas. Y ocurre mucho, en la historia de la música ocurre mucho, y si usted escucha música urbana hoy en día, se da cuenta de que prácticamente estamos escuchando la misma música de hace 10, 15 o 20 años. Se utiliza mucho el cover o un fenómeno que yo no conocía hasta hace poco que se llama baita, del inglés bite, que significa morder. ¿Qué es un baita? Que yo hago una canción y muerdo, cojo un pedacito de otra canción, una melodía, ¿sí? Como lo que pasó con la canción de Shakira que inicia con una parte de una canción de salsa. ¿Sí se acuerdan de cuál canción es? Que empieza con unas trompetas. Pam, 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 pam. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de esa canción? Ese pedazo, ese instrumento, esas trompetas que son de una canción de Jerry Rivera, si no estoy mal, eso es un baita, que es morder un pedacito de la canción. Si al dueño de ese material se le pidió permiso, la persona lo otorgó, obviamente todo eso son contratos económicos, ¿ya? No hay problema, eso está bien hecho. Pero cuando no se pide permiso y cuando la persona simplemente se apropia, ahí es donde se generan los problemas, entonces ahí es donde hay que llegar a utilizar. Incluso hay muchas, en música, hay muchas veces que eso se aduce de canciones y se ganan o se pierden los procesos, y cuando suenan las canciones, usted dice, hombre, no son. Lo que pasa es que no tiene que ser igual, sino que la melodía puede ser exactamente igual, es decir, las notas pueden ser las mismas, pero reproducidas en diferentes tiempos, entonces hace que suenen diferente. Pero si las notas son las mismas y yo compuse algo y usted lo está utilizando, pues ya. Entonces, ese es un ejemplo. Muy bien. Frente a las copias, tenemos la particularidad que también se permiten, en ciertos casos, las copias parciales. Artículo 249, y llega, dice, cuando una parte presente una copia parcial de un documento, las demás podrán adicionarlo con lo que estimen conveniente, o conducente, perdón. Quiere decir esto que se permite la presentación de copia parcial. ¿En qué evento usted utilizaría una copia parcial? Yo cometí el error, recién era yo dependiente en la oficina, cuando alguna vez me dicen, ve, hacen falta los linderos de un apartamento y su cuarto útil y su garaje. Estamos haciendo una sucesión y dentro de las sucesiones yo tengo que decir, para Pedro, el apartamento tal, pero yo tengo que hacer un inventario y tengo que describir todo el inmueble. Entonces tengo que decir, un bien inmueble denominado apartamento, ubicado en tal dirección de tal municipio, cuyos linderos son, y entonces los linderos son norte, sur, oriente, occidente, cenit y nadir, o sea, techo y suelo, por encima, por debajo y por todos los lados. ¿Cómo obtengo yo esa información? En la escritura pública donde se adquirió el bien, ahí debe aparecer esa información. O si no está ahí,
entonces uno tiene que ir buscando escrituras públicas, por ejemplo, con los apartamentos, eso siempre está en la escritura pública que contiene el reglamento de propiedad horizontal, ¿ya? Entonces me pidieron a mí que fuera a una notaría a sacar una escritura pública para identificar los linderos del apartamento X. Cuando llego a la notaría le digo, necesito una copia de la escritura pública número tal. Pues la persona va y busca la escritura pública. El problema es que un reglamento de propiedad horizontal de una unidad residencial normal de 30, 40, 50, 60 apartamentos son unas escrituras públicas muy grandes, porque ahí dice todos los linderos de todos los apartamentos, los linderos de las áreas comunes, el reglamento de propiedad horizontal donde dice esto es de esta cosa, esto es de esto, es de así, las escaleras, todo eso. Entonces tienden a ser unas escrituras muy grandes. Y yo dije, listo, denme una copia de esa escritura. Pues, ¿eran qué? Páginas, 200 páginas más o menos. Listo, no hay problema, denme copia. Resulta que cada página vale 2.500 pesos. O pagaba, pues, la pagué entonces a 2.500 pesos. ¿Sí? Y entonces 2.500 pesos por 200 páginas que eran 500.000 pesos en copias. Listo. Cuando yo llegué a la oficina, listo, ya fueron 500.000. ¿Por mantequilla o qué? Al mismo 500.000 pesos, ¿cómo así? No, porque es que me están dando copia auténtica, la que es en el papel rosado, que va con sello del notario y van firmadas, y es un papel especial y toda la cosa. ¿Ya? Pero, entonces el notario le firmó 200 copias, ¿por qué? Sí, ellos tienen un sello y le van poniendo cada X copias, cada 2 o 3 le ponen un sello y hacen un mamarracho en una esquina y un mamarracho y así, y la van firmando. O sea, yo me demoré una tarde para sacar esa mierda. Qué locura. Cuando llegué a la oficina, me metieron el vaciadón del mundo y me dicen, usted sí es una puta bestia, ¿cómo nos vas a poner a pagar $500,000 de pesos en copias? ¿Pero qué estás pensando? Que ta? Y entonces me dijeron, usted no sabía que se puede sacar una copia parcial. La primera página, la página donde está el apartamento, la página donde está el garaje y la página donde está el cuarto útil y la última página. Ya no había que sacarlo todas. Nosotros, ¿para qué los otros 60 apartamentos? Y yo, no tenía ni idea que se podía sacar la copia parcial nomás. ¿Sí? Entonces, ahí el asunto. Ese es un ejemplo de una situación de la vida real donde usted perfectamente puede aportar una copia parcial, ¿ya? Es que no tiene sentido aportar toda la copia. Si el problema es sobre ese apartamento, pues usted paque todos los otros 60 apartamentos y los parqueaderos y las zonas comunes y la piscina y la portería y todo lo otro que dice en un reglamento de propiedad horizontal. Usted le interesa lo que dice sobre eso y ya. Entonces, se puede sacar copia parcial. Entonces, en ese caso, le sacan a uno la primera, la que usted necesita, y la última copia. Y se dice, pues ahí tiene una anotación que dice, es copia parcial de la escritura pública número tal. Y si la persona quiere, pues lo puede complementar, como vimos, ¿sí? Se puede complementar con la parte que falta. En este caso, pues no era necesario porque yo solamente necesitaba esa información y ya. ¿Listo? Lo peor de todo, mi querido Kilton, es que esa escritura no se necesitaba. ¿Sí? O sea, yo lo único que necesitaba eran los linderos. Entonces yo hubiera podido pedir una copia ordinaria o una copia sin autenticar, una copia APL de las que valen 100 pesos la página. ¿Sí? O mejor aún, le hubiera podido tomar una foto con el celular. Porque yo lo único que necesitaba eran los linderos. Entonces, que le tocó pagar. David, entonces, ¿usted qué cree? Claro, tómelos y de putas 500.000 pesos. Desde ese día en mi vida he vuelto a cometer un error de esa naturaleza. Sí, ahí está. 500 del alma. Y de eso fue en el 2011, no, en el 2010 fue. 10 o 9, 2010, 9, algo por ahí, por esos años. 10 o 9. Salario mínimo para ese tiempo. Sí, ¿cómo le parece? Un salario mínimo sacando unas copias que no se necesitaban, que con una foto hubiera sido suficiente.
Claro, pues que en ese momento pues la foto en el celular no era tan común, pero al menos sí la copia informal o la copia parcial, pues, pero bueno, ahí está. Lo otro que es bien interesante es que el código, además de las copias parciales, también me menciona en el artículo 252 documentos rotos o alterados. Dice, los documentos rotos, raspados o parcialmente destruidos se apreciarán de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Las partes enmendadas o interlineadas se desecharán a menos que las hubieran salvado bajo su firma quien suscribió o autorizó el documento. Entonces, lo interesante de este artículo es que en ninguna parte dice que no se pueda presentar un documento roto, alterado, raspado o parcialmente destruido. Sí se pueden aportar. Se valoran conforme a las reglas de la sana crítica, ¿sí? Y además, si tiene tachaduras, enmendaduras o interlineados, si están salvados, no hay problema. ¿Cómo así que salvados? Yo tengo un documento, este documento, ¿sí? Y entonces acá, en este renglón, un error. Entonces lo que se hace en las escrituras públicas es, se tacha así, se le pone una raya, y luego acá abajo se pone tachadura tal, se refiere a que dice ta, y la persona firma, ¿sí? O las personas que participan en el documento firman, ¿sí? Eso lo que hace es salvar esa tachadura. Dice, lo que dice aquí es, y entonces acá abajo está. ¿Listo? Y entonces la persona lo firma diciendo, sí, yo reconozco que esta tachadura de acá sí es válida. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si el documento está así medio mocho, pues ahí dice que se puede presentar y se valorará conforme a las reglas de la sana crítica, ¿ya? Porque aún los documentos rotos, estropeados, dañados o tachados pueden tener valor probatorio importante, ¿sí? No porque el documento no es válido en la medida en que el documento esté perfecto, ¿sí? Sino que el documento es válido en la medida en la que el documento pueda representar o mostrar una información, ¿sí? Que es lo que decían de un bien mueble o un bien inmueble, un bien mueble con carácter representativo, era lo que decía el artículo 243. Uno de los documentos más interesantes de la historia y de los de mayor importancia no es un documento en papel, sino un documento en una piedra. Se llama la Piedra Rosetta. Se encuentra en el Museo Británico de la ciudad de Londres. ¿Qué ocurre? Con los jeroglíficos egipcios no se sabía qué decían. No se tenía ni idea. Porque la cultura egipcia básicamente fue una supercultura, pero llegó un momento en el que la historia se la tragó. Y solamente como a partir del siglo XIV, XV, XVI, XVII, hacia arriba, se empezaron a descubrir las cosas de Egipto. Pero la gente veía los jeroglíficos y decía, ¿y qué dice ahí, por Dios? ¿Qué serán esos muñequitos? Y entonces se trataron de hacer cualquier cantidad de cosas para tratar de descifrar qué eran los muñequitos de los jeroglíficos y nada. Hasta que se encontró la piedra Rosetta. Vean, yo les muestro. Es esto, esta piedra. Esta piedra tiene unas inscripciones en jeroglíficos, demótico y griego. Dice lo mismo en 3 idiomas. Y está rota, ¿sí? Mire que acá está quebrada, ¿sí? Por acá también. Vean. Gracias a esa piedra, mirando lo que decía acá, con lo que decían estas dos partes, se pudo hacer una equivalencia y gracias a eso se pudo decir qué era lo que significaban. Vean, fue descubierta en 1799.
Entonces, gracias a eso se pudo establecer a qué era que se referían estos jeroglíficos. Y gracias a eso se pudo desentrañar la historia del Antiguo Egipto, ¿ya? Entonces, por eso, ese pedazo de piedra con esta inscripción es uno de los documentos más importantes de la historia. Y roto y todo, y quebrado y toda la cosa que vos querás. ¿Sí? Y cuando uno entra al Museo Británico, eso es una de las piezas principales, no es muy grande, y eso es así todo el mundo pegado mirando y tomándole fotos y mirándola, por la importancia que tuvo ese hallazgo documental. Gracias a ese hallazgo, con esos 3 jeroglíficos, fue que se pudo establecer. Si no, hasta el día de hoy no tendríamos ni idea de quién fue Tutankamón, ni Keops, ni Ramsés, ni nadie de esa gente. Ni nada. Tendríamos ahí adivinando la grullita y el pajarito y la cosita y nada más. Sí. Entonces, ahí el asunto, que un documento aún alterado, dañado, tiene valor probatorio. Juan, ¿me iba a preguntar algo? No, señor, qué pena. No, listo, hágale, no hay problema. Muy bien. Estamos hablando entonces que los documentos tienen valor, así se presenta en copia, así se presenta en copia parcial, o así esté dañado o alterado o roto. Otra posibilidad que puede ocurrir es que el documento se presente en un idioma diferente al español. En ese caso, el Código General, en el artículo 251, nos habla de los documentos en idioma extranjero y otorgados en el extranjero. Y dice, para que los documentos extendidos en idioma distinto al del castellano puedan apreciarse como prueba, se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por un traductor designado por el juez. En los 2 primeros casos, la traducción y su original podrán ser presentadas directamente. En caso de presentarse controversia sobre el contenido de la traducción, el juez designará un traductor. Entonces, lo primero es, los documentos deben presentarse para que sean valorados en español. Si estuvieran en un idioma diferente, es necesario presentar el original en el idioma extraño y además una traducción oficial, que como vimos en el código se puede hacer de 3 formas. Con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con un traductor oficial o con un traductor designado por el juzgado. Usted puede buscar incluso en Google e Internet traductores oficiales. ¿Cómo funciona esto? La persona que tenga competencias en un determinado lenguaje, competencias suficientes, cada cierto tiempo se inscribe para presentar un examen que lo hace el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y con la presentación de ese examen, a la persona se le certifica como intérprete, como traductor de, ponga el idioma que usted quiera, inglés, francés, alemán, etc. ¿Ya? Y esa persona se encarga de traducir el documento a el idioma correspondiente. Y ahí esa persona puede hacer la traducción de inglés a español o de español a inglés. Entonces usted, cuando va a presentar un documento que no esté en el idioma que le estoy diciendo, debe presentar esa traducción, ¿ya? Denme un segundito. Miren, les voy a mostrar aquí 2 cosas. Se las voy a mostrar de español e inglés, de unos documentos que me tocó traducir el año pasado, de una cosa de español a inglés porque iban para Estados Unidos, pero se obraría exactamente igual la traducción en sentido contrario. Aquí es de español a inglés, ¿listo? Pero el traductor puede hacer las 2 cosas.
Esta es la matrícula inmobiliaria de un bien inmueble, ¿sí? Entonces aquí dice número de matrícula inmobiliaria, oficina de registro de instrumentos públicos, certificado, cabida y linderos. Entonces dice apartamento 3 con un área de coeficiente cuyos linderos y demás especificaciones obran en la escritura tal. Aquí fue donde yo la embarré, Kilton, vean. O sea, nosotros al intentar mencionar el inmueble, entonces uno busca los linderos y algunas veces la oficina de registro los pone aquí, los describe aquí. ¿Sí? Otras veces simplemente dice esto. Entonces usted le toca ir a buscar esta escritura para ver si obtiene los linderos. ¿Ya? Esto me tocó traducir. ¿Qué es eso de coeficiente? Cuando hay una propiedad horizontal, por ejemplo, en esta unidad donde yo vivo, todo es de todos. Es decir, perdón, no todo. Todas las áreas comunes son de todos los propietarios, ¿ya? Es decir, toda la unidad residencial es de todos los propietarios. Cada uno tiene un bien privado o unos bienes privados que son el apartamento, el garaje, el cuarto útil. Pero las escaleras, el ascensor, los corredores, las zonas verdes, la piscina, etcétera, son de todos. Pero no en el mismo porcentaje, ¿sí? Cada persona tiene un porcentaje diferente, ¿sí? Porque si todos los apartamentos son iguales, listo, el porcentaje es el mismo para todos. Pero en esta unidad, por ejemplo, hay apartamentos de 65 metros, hay apartamentos de 75 metros, hay apartamentos de 98 metros, hay apartamentos de 100 y punta de metros, que son los de los primeros pisos, ¿ya? Que tienen terraza. Entonces, dependiendo de el derecho que usted tiene sobre todo, a usted le calculan un coeficiente, es decir, cuánto es su porcentaje de propiedad dentro de todas las áreas comunes. Con base en ese porcentaje es que se calcula la administración, porque la unidad tiene unos gastos al año. Vamos a poner cualquier ejemplo. Tiene 500 millones de pesos en gastos, que son los salarios de los porteros, las personas que hacen el aseo y demás. Los servicios públicos, electricidad, agua, luz, agua, gas, en fin, lo que sea que se gaste. ¿Sí? Los seguros, los mantenimientos del ascensor, los mantenimientos de los motores de las cosas de la portería, en fin. Entonces, se supone que el gasto de administración es lo que la persona tiene que pagar para cubrir todas esas cosas. Pero ¿y cuánto debe pagar cada propietario? Entonces lo que se analiza es cuánto es el porcentaje de participación del propietario en esos elementos. Y dependiendo de ese porcentaje, de ese coeficiente, es que usted paga administración. Eso es el coeficiente. ¿Listo? Gracias, profe. Listo. Entonces, acá tenemos el documento en español. Lo importante de estos documentos es acá, en estas partes. Que aquí dice, dirección del inmueble, tipo urbano, escritura número 1. Vea que aquí se hizo una servidumbre de Diosa a Adolfo, que luego se hizo una hipoteca y así. Entonces acá va diciendo la historia del bien hasta llegar a lo presente. ¿Cómo es la traducción? Véala acá. Entonces, esta traducción la hizo, véalo acá arriba, dice Juan Humberto Ramírez Ospina, traductor e intérprete oficial, resolución tal de 9 de septiembre del 2003. Esta es la resolución que a él lo hace traductor. Y entonces aquí mire que él empieza a traducir todo lo que dice ahí, vea, todo. ¿Ya? Y entonces acá está toda la traducción, vea. Y aquí está, vea, lo que acabamos de leer, que era lo de la servidumbre, véalo acá. Entonces, esa es una traducción oficial, de español a inglés, ¿sí? Pero lo que nos dice el código es que nosotros tendríamos que presentar la traducción del idioma que fuere a el español, ¿ya? Y que si hay alguna duda acerca de la traducción, el juez designa un traductor oficial, un auxiliar de la justicia. Entonces, los traductores oficiales
también se pueden inscribir en la lista de auxiliares de la justicia que se realiza cada cierto tiempo en los juzgados para que sean nombrados como traductores de documentos o de personas. Incluso, no sé si ustedes han escuchado que de pronto capturan a una persona que cogieron a un alemán y entonces le van a legalizar la captura, pero tienen que esperar que llegue el intérprete, ¿sí? Porque hay que traer una persona que le traduzca al ciudadano alemán lo que está ocurriendo y lo que está pasando con él. ¿Listo? Dice también el código ahí a renglón seguido. Yo lo comparto. Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o con su intervención se aportarán apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia. ¿Qué es eso? Cuando se hacen documentos públicos en otros países o incluso documentos privados, el equivalente a nosotros ir a una notaría y solicitar que nos lo autentiquen, que yo ya les expliqué qué es, que el notario da fe pública de que eso es una copia de otro documento, donde dice, sí, esto es un documento verídico, y entonces el notario llega y le pone una sella, un sello, y le pone una firma, ¿sí? Entonces, ese acto, que es la autenticación del documento, del contenido del documento, o de la firma, ¿cómo se hace si eso es en el extranjero? Entonces existe unos tratados internacionales que se llaman de apostille. Esos tratados internacionales lo que dicen es que un funcionario, un notario de Estados Unidos, de Rusia, de Francia, del país que sea, puede certificar que eso es cierto. O sea, que eso sí se celebró. Entonces, ¿cómo es un sello de apostille? ¿Cómo funciona eso? Véanlo. Si usted busca en Google apostille, usted va a encontrar apostille de diferentes cosas, pero mire, aquí les muestro, por ejemplo, vean. Esto es una apostille. ¿Sí? En este caso de España. España pone esta apostille, vean, pero hay en La Haya, este es de Venezuela, ¿sí? Aquí tiene uno con Colombia, ¿ya? Es un documento como una autenticación en la que se dice, sí, ese documento es un documento real. Vea, son estos sellos, vea, estos sellos. Este es de la Unión Europea, vea. Sí, eso es un documento real, esto sí es cierto, vea. Esto es el apostille, vea. Entonces, cuando usted va a sacar, por ejemplo, unos registros civiles de nacimiento, a mí me pasó esto. Yo tengo un cliente que se divorció hace 2 años y tenía 3 niños menores de edad, 2 de los cuales nacieron en los Estados Unidos, ¿sí? Porque él trabajaba como cónsul o vicecónsul en la ciudad de San Francisco. Él trabajaba allá y los niños nacieron y los registró como colombianos allá, pues él era el cónsul, o sea, él mismo los registró, o el vicecónsul, ¿cierto? Entonces, ellos tienen registro civil colombiano, pero expedido en el consulado de allá, ¿sí? Para hacer valer ese registro civil, tiene que tener ese sello de apostillaje de allá, de la oficina de allá. Y es el apostille colombiano para un documento colombiano para hacerlo valer en Colombia. Pero como se hizo por fuera y la norma dice que siempre que se hace por fuera hay que tener el sello, entonces había que pedir. Lo mismo ocurre si usted, por ejemplo, si las personas se casaron en otro país y se vinieron a vivir acá y ya se quieren divorciar. Entonces, ese registro civil de matrimonio de ese país tiene que venir, además de traducido, apostillado el original, ¿sí? Eso es ir a una notaría de ese país a hacer una autenticación y no vale mayor cosa, pero hay que hacer la vuelta, sí, hay que hacerlo. Entonces, por ejemplo, en este momento del COVID, jodidos, porque entonces hay algunos países que no están prestando en el servicio, hay otros que sí, en fin, ¿sí? Entonces, eso a veces hace que se compliquen las cosas. Además, vamos a suponer que la cuestión está en España, ¿sí? Entonces, mientras que la persona va y hace la vuelta y se lo apostillan y toda la cosa, y después lo manda por correo, porque como tiene que mandar el original, y llega acá, puede fácilmente pasar un mes. Entonces, uno tiene que tener en cuenta, sobre todo con los términos de caducidad y prescripción, que cuando hay situaciones así que se hacen
que se hicieron por fuera en otros países, hay que tener cuidado y tener presente los tiempos que se puede demorar una cosa para llegar desde. Porque es que además de que llegue, si no viene en español hay que traducirlo. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo que recuerden que yo les he dicho que hay caducidades muy cortas. Hay procesos en los cuales la ley da muy poco tiempo para realizarlo. Por ejemplo, cuando uno de los compañeros permanentes muere, para reclamar los derechos como gananciales, etcétera, es necesario que la persona que esté reconocido como compañero permanente en una escritura pública, en un acta de conciliación o en una sentencia. Lo dice la ley 979 del 2005. Si la persona no tiene ninguna de esas, entonces le toca demandar en un proceso para que dentro de la sentencia digan que es compañero permanente. ¿Cuál es el problema? Que la persona tiene un año contado a partir de la separación definitiva de los cónyuges para hacerlo. Si no, pierde los derechos patrimoniales. Entonces, usted tiene un año. Y el problema es que cuando alguien se muere, la gente no corre ahí mismo a hacer las vueltas, porque la gente se siente mal salir a hacer las vueltas y más si es para reclamar plata. La gente se siente que moralmente no es correcto. Entonces, la gente deja que las cosas se enfríen un rato, deja pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. ¿Sí? Entonces, cuando ya quieren que se hagan las cosas, usted le dice, uy, un momentico, pero es que ustedes tienen ese documento ¿en dónde? ¿Que eso era de Estados Unidos, de China, de Rusia, de Francia, de Alemania, de tal? Bueno, pero entonces hay que hacer la apostilla. Entonces necesitamos que alguien allá, usted tiene un amigo, un familiar allá o va a viajar hasta allá a hacer la apostilla. Entonces hay que contar con ese tiempo. Y además hay que traerlo y hay que traducirlo. Y una traducción se demora más o menos 8 días, 15 días, dependiendo de qué tan largo sea el documento. Y es caro, vale como 50,000 pesos por página. Es venenoso, ¿ya? Entonces, imagínense donde yo hubiera puesto a traducir esa escritura pública, no me quiero ni imaginar. Entonces, para que usted lo tenga presente, que uno como abogado, usted simplemente no es la persona que vaya, hace la demanda y la contestación y hablan las audiencias, sino que nuestro trabajo es hacer una asesoría integral al cliente. Y esa asesoría integral parte incluso desde esas cosas, decirle, vea, es que hay que hacer esto, venga, busquemos el traductor oficial, vea, hay que tener en cuenta que esto se demora tanto, ¿por qué no lo envía mejor por esta empresa, de esta forma? ¿Sí? Esa clase de documentos nunca jamás vayan a utilizar empresas culas, ¿sí? Sino empresas buenas. ¿Qué son empresas culas? No, que correo de brujas, que es que un primo lo lleva, que es que va el primo hermano de la mujer del mocho y que entonces él lo trae en la maleta, que no. Esas cosas hay que enviarlas por empresas serias, DHL, FedEx, Envía, o sea, cosas de verdad. Denme un segundito, por favor. Qué pena con ustedes. Entonces, esas cosas hay que decir a la gente, no, vean, no escatime en gastos, envíelo por una empresa certificada, reconocida. Porque usted se imagina que se envíe por una empresa ahí extraña X que la recomendó tales que una vez salió y se pierde ese documento. Entonces toca volver a hacer toda la vuelta y volver a hacer la apostilla y volver. No. Entonces esa clase de cosas no se pueden hacer así con, mejor dicho, lo barato sale caro y en esa clase de proceso sale bien caro. ¿Listo? Entonces ahí tenemos lo que se refiere a los documentos que estén por fuera. ¿Listo? ¿Quién tiene hasta acá alguna duda? Vamos bien. Listo, muy bien. Entonces, tenemos que el documento tiene unas particularidades, que se puede presentar original o copia, que la copia puede tener el mismo valor que el original, ¿sí? Que incluso se puede presentar de manera parcial, copias parciales, o incluso dañado, o deteriorado, o tachado, ¿ya?
y tiene su grado de valor. Que si el documento se presenta en un idioma extranjero, tiene que traducirse. Que si el documento es un documento público que ha sido celebrado en otro país, tiene que traer el sello de apostille, además de la traducción oficial. Si se hizo en España, por ejemplo, no requiere traducción, pero sí requiere el apostille. ¿Listo? Si se hace en Venezuela o en cualquier país de Latinoamérica, excepto Brasil, porque en el caso sí requiere traducción, o las Guyanas, que también requiere traducción. Entonces, en esos casos, simplemente con el apostille basta. ¿Listo? Que uno puede ir a cualquier notaría de esos sitios para realizar ese trámite de apostilla. Y lo que les digo, es barato, es como hacer una autenticación. No es una cosa cara, ¿ya? Lo caro son las traducciones, esas son las que son bien caras. ¿Cómo me consigue traductor? Pues fácil, usted en Google pone traductores oficiales y ahí le aparece una cantidad. No, lo que hay que mirar es que la persona sí esté autorizada. Miren que en el caso de que yo les mostré, dice la resolución. O se pueden meter al Ministerio de Relaciones Exteriores y ahí también aparece una lista, si no estoy mal, de cuáles son esos traductores que se necesitan. Muy bien. Todo esto opera cuando yo tengo el documento en mi poder y lo voy a presentar al juzgado. ¿Sí? Yo tengo el documento y lo voy a relacionar con la demanda, con la contestación o con un memorial. Pero también ocurre el fenómeno de que yo no tengo el documento en mi poder. Pero yo sé que el demandado o tal empresa o tal persona tiene ese documento. En ese caso, yo no lo puedo aportar porque no lo tengo, el que lo tiene es el otro. Pero lo que yo puedo hacer es solicitar la exhibición de documentos. ¿Qué es una exhibición de documentos? Yo le solicito al juez que le dé la orden a Pedro Pérez de que exhiba, de que muestre, de que aporte al proceso el documento que yo sé que esa persona tiene. Esto es muy común en los procesos de carácter comercial, por ejemplo, cuando se pide una rendición provocada de cuentas. Uno de los socios de la empresa piensa de que a él le están, ¿sí?, haciendo conejo y que lo están tumbando, le están dando en la cabeza, que se están robando la plata a los otros socios o el administrador o el gerente, que ahí está, que hay un mal manejo. Entonces, la persona inicia un proceso de rendición provocada de cuentas, donde lo que yo hago es decir, señor Kilton, ríndame cuentas de todos los gastos hasta el último peso que se ha manejado en la empresa tal. Si ha habido malos manejos o cualquier cosa, además de los problemas penales a los que eso pudiera llegar, también genera responsabilidad civil y entonces el que ha sido el administrador de los bienes le toca responder hasta con su propio patrimonio. ¿Listo? Entonces, esa exhibición de documentos yo la hago diciéndole al juez, señor juez, necesitamos observar los libros de estado de cuenta o los libros contables de la empresa. Yo no lo tengo, los tiene ¿quién? La empresa. ¿Sí? Entonces le solicito que por favor ordene que la empresa exhiba ese documento, que aporte al proceso los libros contables donde se dice cuánto dinero se ha producido y cuánto dinero se ha gastado. ¿Sí? Porque ¿qué pasa si en los libros contables dice que se han producido 1.000 millones y que se han gastado 200 millones? En la cuenta bancaria tiene que haber 800 millones. ¿Sí? Y vamos a revisar la cuenta bancaria y resulta que no hay sino 300 millones. Y entonces los otros 500, ¿qué? ¿Ya? A eso es a lo que nos referimos. Esa exhibición de documentos está regulada en el Código General del Proceso a partir del artículo 265. Y dice, exhibición, procedencia de la exhibición. La parte que pretenda utilizar documentos o cosas muebles que se hallen en poder de otra o de un tercero, deberá solicitar en la oportunidad para pedir pruebas, demanda, contestación, demanda de reconvención, contestación de la reconvención, etcétera, que se ordene su exhibición. Trámite de la exhibición. Quien pida la exhibición expresará los hechos que pretende demostrar
y deberá afirmar que el documento o la cosa se encuentran en poder de la persona llamada a exhibirlos. Su clase y la relación que tenga con aquellos hechos. Es decir, yo tengo que decir, ¿por qué razón no los tengo yo? ¿Por qué razón los tiene esa persona? Entonces dice, no, lo que pasa es que esto es la empresa y los libros contables permanecen en la empresa, los hace tal persona y entonces Listo. ¿Qué es lo que yo pretendo demostrar con esos libros contables? Lo que pretendo demostrar es el desfalco financiero que hubo porque el administrador, ¿Listo? Entonces, yo pido la exhibición argumentando o diciendo quién lo tiene, por qué lo tiene, qué es lo que pretendo demostrar con ese documento y qué relación tiene la persona que tiene el documento, ¿sí? Con estos. Sigamos. Entonces dice, quien pide la exhibición expresará sobre los hechos que pretende demostrar y deberá afirmar que el documento o la cosa se encuentran en poder de la persona llamada a exhibirlos. Su clase y su relación y la relación que tengan con aquellos hechos. Si la solicitud reúne los anteriores requisitos, el juez ordenará que se realice la exhibición en la respectiva audiencia y señalará la forma en que deba hacerse. ¿Sí? Porque dependiendo del documento, ya sabemos que documento no es solo papeles, ¿sí? Que documento puede ser cualquier objeto, mueble que tenga carácter representativo, demostrativo. Entonces, dependiendo de la clase de documento que sea, el juez ordenará que eso se haga de una forma u otra. ¿Ya? Si es un documento escrito, un papel físico, pues el juez ordenará que se aporte ese documento el día de la audiencia, entonces que la persona tiene que aportar el documento. ¿Ya? Si será un video, una cosa dentro de la audiencia, entonces se podrá reproducir ese documento. ¿Listo? Cuando la persona a quien se ordena la exhibición sea un tercero, es decir, una persona que no sea parte, porque lo más común es que si yo no tengo el documento, los tiene el demandado, ¿sí? Los tiene la contraparte. Pero si es un tercero, o sea, alguien que no es parte dentro del proceso, el auto respectivo se le notificará por aviso a ese tercero de que debe exhibir los documentos en la audiencia tal, a tal hora, tal día, de esta forma. ¿Listo? Presentado el documento, el juez lo hará transcribir o reproducir a menos que quien lo exhiba permita que se incorpore al expediente. Porque puede ocurrir que yo le muestre el documento, pero que yo no lo pueda dejar en el juzgado. ¿Sí? Como lo que ocurre con las notarías. Las notarías tienen la obligación de guardar ellos y que permanezca en el archivo de la notaría la escritura pública original. Entonces, ellos no pueden darle al juzgado la escritura pública original para que permanezca ahí, para que se guarde en el expediente del juzgado. No se puede. Pero lo que sí pueden hacer es que permiten la reproducción de ese documento, que se fotocopie, pues que se reproduzca en algún otro medio, para que dentro del archivo del juzgado quede esa reproducción, esa copia o ese documento, esa transcripción del documento que no puede generarse o que no puede quedarse dentro del juzgado. Entonces, ¿qué pasa si el documento es una grabación? ¿Ya? En caso de que por cualquier circunstancia no pueda permanecerse la grabación, entonces lo que se hace es una copia de esa grabación a un CD o a una USB o a cualquier, a cualquier medio pues, en el que se pueda hacer. Por ejemplo, en los cines, les decía yo que lo que hace hoy en día Cine Colombia es que cuando Cine Colombia reproduce una película, lo que ellos hacen es alquilar la película. Es decir, ellos no la compran. ¿La película es de quién? Del productor, de los estudios o el productor que pagó por ella. Y lo que hace ese productor es alquilarla a todos los cinemas del mundo para que ellos la reproduzcan. Entonces le cobran a Cine Colombia, por decir algo, 1.500 reproducciones y vale, qué sé yo, 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Obviamente eso vale mucho más, ¿cierto? Entonces, a lo que le dan a Colombia es un disco duro. Entonces le dan este disco duro, ¿ya?
Y Bancolombia lo que hace es que conecta ese disco duro al proyector digital. ¿Sí? Entonces lo conecta y el proyector digital lo que hace es proyectar la película. Pero esto tiene un número de reproducciones establecidas. Y a Colombia lo que le dan es además del disco, un código. Con ese código es que se puede reproducir. Entonces, dependiendo del número de veces que hayan pagado, lo pueden reproducir. En ese caso, una vez que dejó de tener los derechos, lo que debía hacer Bancolombia es regresar el disco duro al dueño de la película, ¿ya? O el disco tiene un formato en el que ya no deja que se reproduzca más porque ya se pagaron X funciones y no más. Entonces, si eso se fuera a reproducir, mire que necesitarían que el productor, ¿sí?, que es el tercero que tiene el dueño del documento, nos otorgue un código y ese código lo tenemos que poner para poder hacer la reproducción y mirar a ver cómo hacemos para guardar esa información, para hacerle la copia que se necesite para el juzgado, ¿ya? Entonces, si es algo, un documento grabado, ocurrirá lo mismo. ¿Cómo se va a presentar? ¿Cómo se va a exhibir? Se va a exhibir en un CD, en una USB, y se va a reproducir ¿cómo? En un celular, o se va a reproducir en un computador o algo así. Entonces, si eso puede permanecer dentro del juzgado, se deja ahí. Y si no, pues dentro de la audiencia o en la oportunidad señalada por el juez se hace la copia y se deja la copia dentro del expediente. Listo. Presentado el documento, sigue el mismo artículo. Presentado el documento, el juez lo hará transcribir para reproducir a menos que quien lo exhiba permita o que se incorpore al expediente. De la misma manera procederá cuando se exhiba espontáneamente un documento. ¿Cómo así que se exhiba espontáneamente? Esto ocurre sobre todo con los testigos. Llega un testigo y está rindiendo el testimonio y entonces le preguntan, ¿es cierto sí o no que usted manejaba los productos tales? Sí, señor, yo era el que manipulaba los productos. ¿Es posible que en la manipulación que usted hizo de esos productos se haya generado, qué sé yo, una combinación de productos químicos y que eso fue lo que produjo el daño en las instalaciones? No, señor, no había ningún producto dentro de los que yo manejaba que tuviera esa capacidad. ¿Usted cómo sabe eso? Porque yo llevo el inventario de todos los productos y ninguno de ellos es inflamable, corrosivo, demás. ¿Sí? Usted lleva el inventario de todos los productos. Sí, señor, míralo, aquí lo tengo, véalo acá. Este es el inventario de todos los productos. Y dentro de esos puede corroborar perfectamente que no hay ningún producto que sea corrosivo, inflamable o demás, entonces no puede haberse generado los daños en la instalación por los productos que se manejaban ahí. O sea, los daños de la instalación se tuvieron que producir de manera externa, no por los productos. Miren el inventario de los productos y verá que no hay nada así. Eso es una exhibición incidental o como la llama el código, espontánea, ¿ya? Acá en esta parte. Entonces la persona, lo mismo ocurre, si puede dejar el documento en el juzgado, bien. Si no, entonces se debe presentar el documento para que se haga una reproducción o una copia del mismo, ¿ya? Entonces, esa exhibición espontánea, sí, es que yo estoy seguro, es que él me lo dijo a mí, él me mandó un mensaje. Sí, le mandó un mensaje, sí, señor, mire, vea, escúchelo. Listo. Entonces, esa es una exhibición espontánea. Entonces, ahí se le dice a la persona que si puede permitir el documento para que se haga la reproducción o que si lo puede presentar, ¿ya? Entonces, no estamos hablando solamente de documentos físicos. ¿Listo? Renuencia y oposición a la exhibición. Si la parte a quien se ordenó la exhibición se opone en el término de ejecutoria del auto que la decreta o en la diligencia en que ella se ordenó, el juez al decidir la instancia o en el incidente en que aquella se solicitó, apreciará los motivos de la oposición.
Si no la encontrare justificada y se hubiere acreditado que el documento estaba en poder del opositor, tendrá por ciertos los hechos de quien pidió la exhibición. ¿Sí? ¿Cómo así? Yo le solicito al demandado que aporte el documento que está en el poder, en su poder. Y el demandado se niega. Entonces, dentro del término de ejecutoria, del auto que le da la orden y le dice, señor Valentín Urrego, se le exige que el día tal, a tal hora, en tal audiencia, exhiba el documento en cuestión mencionado por el demandante, que consta de un libro, Entonces, cuando Valentín recibe esa notificación de esa decisión, él se puede oponer y decir, señor juez, me opongo por esto y esta razón. Si las razones no son justificadas, no son válidas, no son suficientes, y la persona no presenta, ¿por qué no lo quiere dar? Porque no. Que no, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué voy a dar eso? Eso es mío. No. ¿Por qué? No, nada. Que lo presente él. Entonces se dan como ciertos los hechos que adujo quien pedía la prueba. Recuerden que cuando pedimos la exhibición, acá en el código, recuerden acá, en el trámite, que quien pide la exhibición debe expresar los hechos que pretende demostrar. Entonces, ¿cuáles son los hechos que se declaran ciertos y la persona se opone? Estos, los que usted dijo que iba a demostrar. Dejando pues claro que eso se da en la medida en la que quede demostrado que Valentín sí tenía el documento en su poder y que él no lo quiso presentar o que las razones que adujo el juez no consideró que fueran justificadas. ¿Ya? Entonces, el juez valorará las razones que Valentín dé. Y el juez puede tomar dos decisiones, que diga, sí señor, usted tiene toda la razón, no es necesario demostrar, presentar el documento. O que le diga, no, esas razones no son suficientes. ¿Ahí qué puede haber? No, pues, la sana crítica le dirá al juez cuándo es una razón justificada o no. ¿Qué puede ser una razón justificada? Que haya información sensible de personas que no estén dentro del proceso y que al presentarlo se le vulneren derechos a esas personas, derechos de menores de edad, situaciones de seguridad nacional, ¿sí? O secretos de Estado, cosas así. Lo que hemos visto en las películas que lo ponen así más paranoico y más miedoso de lo que es, pero es cierto. Si el Estado está haciendo una investigación, qué sé yo, de alguna cosa por ejemplo, ahorita con lo del COVID, ¿sí? Entonces el Estado está haciendo una investigación para determinar si el COVID sí efectivamente es un arma biológica o si es el producto de una sopa de murciélago, normal. Si el Estado revela esa información sin que se concluya la investigación, eso puede tener muchas consecuencias. Ustedes se acuerdan cuando la H1N1, hace unos años, esa gripe se originó en México y salió una primera versión de la gripe H1N1 que se dijo que venía de los cerdos y se le empezó a llamar en las primeras semanas gripe porcina. Y eso fue un desastre económico el más bravo del mundo. Porque acá en Latinoamérica la carne de cerdo es un alimento primario que se consume con mucha frecuencia en la dieta básica de las personas. No solamente quien come carne de cerdo así, sino las salchichas, los jamones, en fin. Hay muchas cosas que contienen cerdo. Entonces, cuando se dijo gripe porcina, eso fue el acabose y entonces ahí mismo todos los sectores de la economía relacionados con la porcicultura ahí mismo dijeron, momentico, no, espérese, es que eso no hay pruebas suficientes, y tanto que se empezó a hacer una campaña fortísima para que se le dejara de llamar gripe porcina y se le llamara como su nombre científico, H1N1, ¿ya?
Y entonces, después de las primeras semanas, ya la gente se olvidó de la gripe H1N1, de la gripe porcina, y se le empezó a llamar la H1N1, 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 ¿ya? ¿Por qué? Porque mire los efectos de ese sobrenombre, ese mote que se le dio a. No sé si ustedes sabían, pero en Estados Unidos ocurrió algo así que fue como, ay, Dios mío, no jodas, pues estos sí son unos animales. Pero es lo que pasa cuando no se maneja bien la información. El nombre de la enfermedad que nos azota hoy en día es COVID-19, no coronavirus. ¿Sí? ¿Qué es coronavirus? Son unos tipos de virus que tienen como unas puntas. Esas puntas se llaman coronas, ¿ya? Y esas puntas, esos chuzos, se encajan en las células normales y ahí es donde se generan los problemas. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que todo el mundo al principio le decía el coronavirus, el coronavirus, el coronavirus, el coronavirus. Y esa palabra coronavirus es igual en español que en inglés. Y muchas personas en Estados Unidos pensaron que coronavirus venía de corona. Y la cerveza Corona perdió no sé cuántos millones de dólares en ventas porque la gente asoció coronavirus con corona. Entonces la gente pensaba que si tomaba cerveza Corona le daba coronavirus. Y entonces ustedes no vieron que ya empezaron a llamarla por su nombre real, COVID, COVID-19, 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 o el nombre científico que creo que es SARS-CoV-2, la designación específica. Eso porque un mal manejo, una información mal relacionada, una situación mal presentada puede tener efectos muy graves en la sociedad, en la economía, en el país o en los derechos de una persona. Entonces, esas pueden ser razones por las cuales usted dice, no, eso no se puede exhibir, y menos en un proceso público, y menos para que quede copia de eso en los expedientes del juzgado y que cualquier persona la pueda sacar, porque esa información es privilegiada y esa información no es pública, ¿ya? Entonces, esa podría ser una válida excusa para no exhibir un documento. ¿Quién tiene alguna duda? Bien. ¿Bien? Sí, profe. Bien. Listo. Pero el problema con la exhibición o con la oposición a la exhibición no se acaba ahí. Dice aquí en la renuencia, la diligencia tratada se apreciará lo justificado si hubiere tendrá por ciertos los hechos, salvo cuando tales no admitan prueba de confesión. Caso en el cual la oposición se apreciará, Aquí, este era el otro punto que yo quería ver. Cuando es un tercero quien se opone a la exhibición o la rehúsa sin causa justificada, el juez le impondrá multa de 5 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y aquí, si bien esta multa puede ser muy grande, también aquí creo yo que se quedó corto el Código General del Proceso. Porque vamos a suponer otra vez en el proceso de rendición provocada de cuentas con una empresa. Y la empresa, que es un tercero, que no es la parte, no le interesa que se revelen esas cosas porque hay otros manejos ahí extraños. No le interesa. Entonces, como no es parte, se le impone una multa, pero para la empresa que ha manejado quién sabe cuántos millones y que hay tantos problemas, pagar 9 millones de pesos. Sí, entonces la multa, en mi concepto, no debió haberse dado con un margen estricto, o al menos un margen tan corto. O al menos habérsele hecho una anotación que diga, o con la que el juez considere pertinente según el caso, o así. Porque lo que les digo, de pronto una persona prefiere ocultar la información y pagar la multa, que máximo serán 9 millones de pesos, que presentar esa la información para perder, quién sabe, mucho más. Entonces, el problema es que no creo que esa multa en ese monto tenga mucho poder disuasorio que digamos, ¿sí? Porque si es una información compleja,
Es que es más, si el proceso es de mayor cuantía, estamos hablando de un proceso que es de más de 150 salarios mínimos. Y aquí estamos poniendo una multa de hasta 10, ¿sí? Entonces uno dice, ah, no, pero es que es casi el 10%, listo, sirve. O sea, es una equivalencia interesante. Pero, ¿y qué pasa si no es de 150 salarios mínimos, sino de 1000 salarios mínimos? Que es el término que tenemos para ir a casación. Para que un proceso pueda ir a casación, tiene que tener 1000 salarios mínimos. O sea, no estoy hablando de una cifra ridícula, estoy hablando de algo que es cierto. Para usted ir a casación necesita 1000, que son 10 salarios mínimos comparados con una cuantía de 1000 salarios. ¿Sí? Y si ahí es donde está la prueba, pues yo me puedo más bien rehusar y... Sí, entonces creo yo que de pronto esa multa fue muy bajita. O no sé, me da esa impresión a mí, dígame. ¿No existe otro mecanismo para forzar la exhibición de ese documento en un caso como este? Porque estamos hablando de, como dice No, usted, el otro mecanismo es este, que si el que se niega es una de las partes acá, si la parte se niega, pues los hechos que se pretendían demostrar con ese documento se dan como probados, ¿sí? El problema es que con el tercero no tiene digamos, ese susto de que prácticamente pierde el proceso, ¿sí? Entonces, pues ahí no sé, pues me genera mis dudas. pues, se presta como para hacer mucho chanchullo ahí con eso, ¿no? Sí, porque la multa es muy bajita. O sea, porque me parece a mí que una multa de hasta 10 salarios mínimos puede ser muy... Obviamente, si es un proceso de 500.000 pesos en un ejecutivo, pues listo. Sí, es mucha plata, pues es mucho más del doble. Pero si son procesos bien cuantiosos de unas cuantías así bien exageradas, como de vez en cuando hay con algunas empresas, ustedes imagínense. Pues no sé. Sí, ahí nos queda esto. ¿Quién quedó con alguna duda de lo que es la exhibición del documento y cómo se tramita? Profe, yo quiero preguntar algo, pues es Dígame. de un caso en particular, personal, donde Sí. mi abuela viajó a Estados Unidos Sí. porque allá viven mis tías y allá murió. Sí. Entonces, pues por cuestión de lo de la herencia, no se están entendiendo mis tías con mi papá y ellas no quieren entregar el acta de defunción. Entonces, no hemos hecho pues ese proceso aquí en Colombia y no sabemos cómo hacerlo para poder iniciar también lo de la sucesión. ¿Qué se podría hacer ahí? Sí. O sea, porque ahí, ¿cuál es el problema? Que usted tiene que demostrar que la persona murió. ¿Cómo se demuestra que murió? Con el registro civil de defunción. Pero para sacar el registro civil de defunción colombiano tenemos que tener el registro civil de defunción americano y hacerlo registrar aquí en Colombia. Entonces, esa información es pública. Entonces, ¿qué podría hacer ahí? El papá o cualquier persona de usted podía viajar a Estados Unidos, pero mire pues lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Ir allá y sacar el documento, traer el documento y venirse para acá, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un problema. La otra sería iniciar el proceso de sucesión y exigir la exhibición del documento a las hermanas, ¿sí? Decir que ellas tienen en su poder ese documento. ¿Listo? Sería uno. Si quiere, me escribe por el interno y yo le colaboro con él, porque es mi especialidad, hacer sucesiones. Bueno, profe, gracias. Por el WhatsApp. ¿Quién más tiene alguna duda? Bueno, entonces, ¿qué? Dígame. No, todo bien, no sé quién más. Ah, bueno, listo. Entonces vamos a dejar ahí, vamos a concluir la clase, la voy a grabar, la monto a YouTube, termino de calificar los exámenes y ahorita los pueden ver en interactiva con las correcciones y en Ulises la nota. ¿Listo? Listo. Muchas gracias. Gracias. Chao, muchachos. Nos vemos. Profe, Que estén bien. Luego. Dígame. yo soy Gloria Mercedes, la que le escribió por el problema de internet el día del examen. Entonces yo quiero saber Sí. qué puedo hacer para Enseguida recuperar. le escribo. Listo. ¿Listo? Muchas gracias. Dale pues.